¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Una vez más, estamos en este podcast y tú, ¿por qué no? Tercer capítulos. Tercer capítulo. Capítulos, dije yo. Capítulos. Tercer capítulo, la vamos a pasar bien. Quédense hasta el final porque la información que vamos a hablar hoy está brutal. Recuerda suscribirte, darle a la campanita, deja un comentario, por supuesto, y comparte esta información si sabes de alguien que necesite escucharla. Hoy, junto con Marcos, ¿de qué va a ser el tema? Ufale, hoy se viene un tema impactante. No, no Impactante. impactante, pero sí algo que da mucho que hablar. Mucho que hablar, así que vamos a tratar de hacer lo mejor posible para aterrizar buena idea y que ustedes se vayan con el máximo de valor posible de dos personas que están aquí conversando de manera amigable. A veces, porque igual nos hemos agarrado con en algún momento. No, nunca nos hemos agarrado a combo, nunca. Controversial. Que controversial. Controversial. Y que de cierta manera de niño, así comenzando, muchas veces te dicen, no, no hables de plata porque es de mala educación, es de mala educación. Y no es de mala educación hablar de plata, po. Empezando por ahí. O sea, ya desde niño, de cierta manera, nosotros tenemos ese tema de hablar sobre el dinero, así como un poco alejado. O sea, tus papás, tu familia no te habla mucho del dinero. O sea, Yo nunca escuché esa frase personalmente. Nunca escuché esa frase, pero efectivamente el hablar del dinero era un problema. Hablar de dinero en mi casa era problema. problema. Era problema. Entonces se asociaba al problema, al dinero problema. El dinero estaba cargado con una energía negativa, un contexto negativo. Claro, En el claro, pasado. en mi familia tampoco se hablaba mucho del dinero, muy Claro. poco, pero sí, obviamente era un tema de que hay que trabajar tanto para tener quizás lo mínimo. Y yo veía a mi mamá esforzándose tanto, verlo, para a veces vivir, bueno, y tampoco vivía mal, pero sí yo veía como mi mamá sacaba la cresta, entonces obviamente no hablaba del dinero, no hablaba del dinero. Yo a veces le preguntaba, mamá, ¿cuánto ganáis? Y a veces no me respondía, pero yo más o menos callaba. Entonces, es así, por lo menos en nuestro estatus social. Pues obviamente ahora que somos grandes no es un problema hablar del dinero. Y creo que los que están escuchando aquí tampoco. Creo. No, yo creo que la gente cuando es adulta, si no tiene una conciencia del dinero, como dijo el gran mentor Napoleón Hill, si no tienen la conciencia del dinero, el dinero siempre va a ser un problema para ellos. Siempre va a ser una crisis, siempre va a ser un conflicto, siempre va a estar asociado a un esfuerzo desgastador y porque no hay una conciencia del dinero. Entonces, yo creo que es poca la gente que percibe el dinero como algo realmente importante. Yo personalmente considero el dinero algo importante, algo que para mí también es deseable. Tengo una percepción acerca del dinero muy positiva ahora, porque en algún momento sí no tuve una concepción adecuada acerca del dinero, y por lo demás lo contábamos en el primer capítulo, hablando sobre el deseo. Te decía, yo crecí en una religión, y al crecer en una religión, en algún momento dije que quería hacerme millonario y me mandaron al infierno, po. ¿Me Sí, entiendes? Entonces ahí claro. también hay un grado de programación y también después hubo un proceso de desprogramación, pero bueno, vamos a entrar más en detalle sobre eso, ¿no? Yo te hago una pregunta. Yo quiero partir con una pregunta. ¿Puedo ser? ¿Puedo partir con Sí, una dale, pregunta? vale. Vale, ok. ¿Amor al dinero o amor a tu propósito? Yo no sé qué pregunta anota aquí el Alejandro. Es por eso que esto es como divertido, porque a veces me pilla volando medio bajo. Y por eso tengo que pensar. Lo pillé, lo pillé. Eh, no, vamos al propósito. Vamos al propósito. Amor al Vamos al propósito. propósito. Es lo que tiene que ver con lo que venimos conversando del hecho de que estoy trabajando en una empresa y a pesar de que estoy ahí por plata, porque en realidad estoy ahí por un propósito económico, lo dije en el podcast anterior, estoy ahí por un propósito económico, pero el propósito económico no me satisface, po, porque estoy mal ahí, po, me siento incómodo. Entonces, no es la plata el propósito. Exactamente. Nunca va a ser la plata el propósito. Entonces, de ahí comenzamos. De ahí comenzamos que el propósito en sí no puede ser la plata. O sea, siempre se ve como que está mal el tema de la ambición y de que hay que ganar cierta cantidad de plata para poder sobrevivir y todo este tema. Pero al final del día, el propósito no puede ser el dinero. No puede ser el dinero porque
aquí vamos a hablar de qué es el dinero en realidad. ¿Qué es el ¿Por qué dinero? no? ¿Por qué no? Porque Desde tu podemos, perspectiva, desde tu perspectiva, por bueno, favor. para mí, yo vuelvo a la base de qué es el dinero, cómo se creó el dinero. Entonces, obviamente el dinero se cambió, o sea, se creó para no realizar trueques, para no obtener una vaca y cambiarla por dos chanchos, chancho, por dos chanchos, Por dos, tomate. por dos tomates y tener una caja de tomate por dos de naranja. Entonces, se creó el dinero a Se partir buscó de una ahí. forma más fácil de transar. Claro. Entonces, se crearon monedas, después posteriormente se crearon los billetes, después Estados Unidos como capitalizó el mundo, generó sus primeros dólares, basado en algo que era el oro, pero obviamente después con el tiempo no pudo sustentar tanto dinero, que son billones de dólares, que están solamente de dólares en el mundo. Entonces, no se sustenta ahora en nada, no hay un sustento económico porque es fácil imprimir. Al final del día, si uno pesca un billete de $100 o de 20 lucas aquí en Chile, es solamente un papel. Es como Perdón. que yo esto le pongo 100 y tengo $100. Sí, Entonces, literal, es una hoja de papel que tiene un número y eso vale. y eso vale. Y no está sustentado, no tiene un sustento en moneda, o sea, Claro. en oro. Entonces, si yo estoy trabajando por un pedazo de papel duramente por toda mi vida, me voy a morir infeliz de la vida. O sea, trabajar por un papel en sí no es bueno. Pero ¿por qué trabajamos todos para eso? Para poder obviamente vivir en esta sociedad que es como capitalista. Entonces hay que tener dinero para poder pagar la salud, para pagar la alimentación, dónde vivir. Entonces, si no tenés dinero, no puedes subsistir. Y sin dinero no puedes tampoco buscar tu propósito. Entonces, como que van ciertamente de la mano, pero siento que es el efecto, no es la causa el dinero. Porque uno va en busca de su propósito, Hablas de que el dinero es un resultado. es un resultado, A eso claro. te refieres con efecto. Claro, Claro. Claro, pero de alguna otra forma se sigue pensando que al final lo que hacemos, lo hacemos por el dinero para cumplir nuestro propósito. Es como, ¿cachai? Como claro, que así se siente. Pero yo te preguntaba, el propósito no puede ser el dinero. Yo te digo, ¿por qué no? Hay gente que en su mente el dinero es el propósito. Es acumular dinero y generar mucho dinero. Y aunque ustedes no lo crean, creo que en algún momento yo tuve esa mentalidad. Y en realidad yo me cansé, literalmente como que me cansé de esa línea y entendí que al final el dinero es la herramienta. O sea, y en algún momento como que me obsesioné con la idea porque estaba entendiendo lo que yo venía leyendo, ¿vale? De una forma incorrecta. Entonces, no sabía qué estaba pasando. Y bueno, ahí hay una reflexión personal que más adelante la voy a transmitir, pero al final uno tiene que buscar el dinero y pensar que el dinero va a ser la herramienta que te va a permitir cumplir tu sueño, cumplir tu propósito, cumplir aquello que quieres hacer. Y ojo, el dinero tiene que ver con lo material. El dinero es un elemento material. eso es un elemento de vida. Entonces, el dinero te va a permitir tener otras cosas materiales, en estricto rigor, que esas cosas materiales no van a hacerte una persona feliz. No, No, no va a pasar, no va a no pasar, va a no pasar. va a pasar. Van a haber momentos, situaciones específicas, pero no te va a hacer Placer, feliz. Un placer, claro. Va a haber realización también, ojo, que el dinero igual te da realización, sí, ¿sí o no? sí. Te da realización. Y experiencia. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con que a partir de eso yo sigo pensando que el dinero es lo más importante? Porque Es por defecto, lo más importante de qué, en el sistema en el que nosotros vivimos, un el sistema que es sistema. capital, el dinero es lo más importante. Porque incluso condiciona tus relaciones. El dinero condiciona tu entorno social. Sí, ¿Cachai? El sí, dinero te abre puertas o te cierra puertas. Pero es también por la cultura en la que nosotros vivimos. Lo que hablábamos ayer sobre la PNL, ¿te acordás? Que te decía que el campo determina la la estructura, estructura. claro. Que bueno, vamos a entrar en otro momento a hablar sobre eso, pero tiene que ver con que culturalmente el entorno social en el que nosotros vivimos. Marco, ¿qué pasaría si tú
no tuvieras una economía adecuada, yo te tengo que validar a ti como persona, pero yo no voy a hacer negocios contigo y no me interesa rodearme contigo. Porque no, ¿me entiendes? A lo que voy. El dinero condiciona tu estatus social también. Entonces, el dinero en la sociedad en la que nosotros vivimos es importante. Es importante. Y hay que verlo desde ese punto de vista, pero no hay que, es que aquí es como, claro, separar eso, o sea, es lo más importante, sí, sí, es súper importante, pero no puede ser lo más importante que tengas que conseguir en tu vida, sino Como que, final. como final, sino Como, que verlo como la herramienta que totalmente es, de acuerdo. como la herramienta, como tú dijiste, como la herramienta, como lo que te puede llevar a lo que tú Totalmente quieres de acuerdo. hacer. Obviamente, no sé, por ejemplo, si alguien quiere tener una familia linda, o bien constituida, por decirlo así. Aquí pueden haber todo tipo de familias. No quiero entrar en esos temas, pero sí una familia estándar, que es lo que se conoce normal. Eh, para poder tener una familia así y poder criar a un hijo de manera correcta, también va a tener que necesitar dinero. Se necesita, se Aunque sea algo requiere. tan bonito que es una familia, pero para poder criar a un hijo de manera correcta, hay que tener dinero. A mí me pasa algo con eso y te voy a poner una pregunta y a la vez pongo la pregunta a nuestros suscriptores. Escriban su respuesta. ¿Qué piensan acerca de la pregunta que yo voy a hacer? Yo recuerdo cuando estaba conociendo, yo tengo un hijo de 19 años, en su momento con la mamá de mi hijo, nosotros nos íbamos a casar y todo, se iba a formalizar la relación al punto para crear una familia. Y recuerdo perfectamente a la mamá de mi hijo, o sea, la abuela de mi hijo, donde decía, uno romantiza el hecho de que, bueno, voy a ser papá, voy a estar con ella y voy a trabajar y me voy a esforzar y voy a luchar por la familia y toda la parafernalia y todo lo que puede haber detrás de eso. ¿Y qué me decía ella? Oye, si aquí no es amor y cebolla, aquí viene un hijo de por medio, viene una carrera, hay una familia que van a tener que sustentar y ¿de dónde van a sacar plata? O sea, no, pues que y uno dice, no, pues que trabajo, pues señora, trabajo. ¿Y qué voy a trabajar? Pensando, de alguna otra forma, en que ella analiza como adulta y sabe perfectamente que la realidad no hay que romantizarla. Una familia, no podemos romantizar la idea de la familia porque tiene que haber una responsabilidad tremenda detrás y esa responsabilidad tiene que ser económica. Por sobre cualquier cosa tiene que ser económica primeramente. Sí. Porque tenéis que alimentarla, porque tenéis que tener un buen espacio, porque tenéis que tener un buen hogar, una buena estructura física, poder dormir, no sé, agua caliente. Entonces pienso que al final llegar a ese nivel familiar, uno tiene que ser súper consciente de si es capaz de cubrir todas las Toda la necesidades necesidad. económicas que hay detrás de eso. Exactamente. Yo igual tengo un hijo de 19 años. No tengo hijo y estoy soltero, pero es precisamente por eso. Es precisamente por eso, porque eh, yo, si bien cuando era chico estaba junto a mi mamá y mi papá, después cuando tenía 6 años se separaron. Y obviamente ahí la parte familia, como familia constituida, se desapareció. O Claro. sea, porque aparte me fui a 24 horas en bus de donde estaba, era un día, de Calama a Los Ángeles. Oh. Así que ver a mi papá después era súper complicado, súper complejo. Y Tu las, papá con- trabajaba en Calama. sí, mi papá trabajaba en Calama y mi mamá era de Los Ángeles. Entonces, ese punto de familia como constitución no estaba. Y obviamente ahí tampoco vi el tema del dinero. No vi el tema del dinero, cómo ellos podían haber trabajado con el dinero para que yo estuviera bien. A mí, Mm. como siempre te digo, no me faltaba nada, Ellos pero, trabajaban para pero ti en realidad. claro, mi mamá trabajaba para mí. Mi mamá trabajaba para mí. Yo también vi a mi Y mamá siempre trabajando con la finalidad de que a nosotros no nos de faltara que no nos al menos faltara lo básico. claro, por lo menos lo básico. O sea, de que estuviéramos bien vestidos. Y Mm. obviamente ahí yo vi el dinero de esa parte. Entonces yo, viendo cómo viví, me gustaría darle a mi hijo el doble o el triple de lo que, o mucho más, de lo que quizás me dio mi mamá a mí. Y obviamente ahí ir surgiendo. Pero también me gustaría que mi pareja estuviera conmigo, o sea, que, porque obviamente también muchas relaciones se separan por dinero.
se separan El porque 90%, el 95% lo último que yo vi, 95-97%, la mayoría de los divorcios es por es problema por económico. problema económico. ¿Por qué? Porque no se ponen. 97% es caleta, po. Sí, ¿y por qué? Porque no se ponen de acuerdo, porque no tienen una cuenta común, porque, no sé, se produce, el hombre gana más, entonces te doy menos, la mujer gana más, entonces el hombre se siente... Ya, para dejar claro ese número que acabo de decir y no equivocarme, me acuerdo Claro, haberlo visto, lo voy a volver a buscar. ya. Entonces, el dinero en sí no es un problema, pero sí hay que saber llevar. Y para eso estamos acá. Estamos acá para poder, ya partiendo de todas esas aristas, eh, mostrar un poco cómo se puede llevar el dinero de manera correcta. Obviamente para no pasar a la ambición negativa, porque hay ambiciones y ambiciones. Obviamente yo soy alguien ambicioso, pero en el sentido correcto. O sea, yo si quiero ganar más dinero, no quiero pasar por encima de otra persona ni hacerle daño a alguna persona Claro. para poder llegar a tener el dinero que yo quiero, sino que trabajar conmigo mismo, trabajar con mis valores, trabajar con lo que yo sé, con mis habilidades, para poder generar dinero. Sí, te entiendo perfectamente. Claro. Bueno, no lo encuentro para no quedarme pegado ahí y eh, todo, continuar. Eh, mi infancia fue una infancia completamente de escasez. Completamente de escasez. O sea, no había buena ropa, la alimentación era siempre lo mismo. Mi mamá trabajaba, mi mamá fue mamá soltera y, y siempre trabajó en trabajos que eran bien precarios, pero básicamente porque no tenía otras habilidades, otros conocimientos que le permitieran estar en una mejor posición. ¿Cachai? Entonces, por defecto tenía que estar sí o sí recibiendo un capital que era precario. Y no significa que ella no haya sido una persona valiosa, sino que el sistema en el que nosotros vivimos determina tu valor por el conocimiento que tú tienes y cómo lo puedes aplicar y le puedas aportar valor al sistema. Así funciona. Entonces, mucha escasez, mucha necesidad. Y en ese periodo de necesidad, yo lo único que vi es escasez. escasez. Escasez, necesidad. Veía, por ejemplo, a mi primo que tenía una mejor condición. Por lo demás, mi primo tenía a su papá y a su mamá. Era una familia constituida. Pues claro, Y mi tío se dedicaba a trabajar. Tengo entendido que en ese tiempo también mi tía trabajaba. Y mi primo siempre estaba mejor vestido, siempre tenía mejor condición, en todos los sentidos. Entonces, por el otro lado, yo vi lo contrario. Y ahí donde yo llego a un punto, y que lo conversamos en un instante, ya yo quiero alcanzar riqueza financiera. Y quiero conseguir dinero. Porque me di cuenta, porque veo que es necesario, que es importante. Y por eso te digo, yo para mí, el dinero sí es lo más importante. Ahora, ojo, que más abajo tengo también un par de preguntas que tienen que ver con esto del equilibrio, ¿no? Pero para mí el dinero es tremendamente. Yo pongo. claro, obviamente, viendo tu historia, sí o sí va a ser ultramente importante. Claro, claro. Y la mía también, o sea, yo también me pasaba algo similar. Yo veía a mis vecinos o cosas así, y yo veía a mi vecino que siempre andaba con ropa de marca, versus el vecino que yo tenía que darle mi ropa mala para que él se pudiera vestir. Entonces, Mira, era bien los extraño. contrastes, había contraste, Había había contraste, contraste. había contraste. Entonces, yo, cuando iba a la casa de mi amigo, yo veía su casa súper bonita, grande. Y yo decía, ¿cómo se logra esto? Con plata, pues, Con incluso, plata. claro. Entonces, cuando era chico también, cuando jugaba al autito y creábamos ciudad y cosas así, yo me hacía como millonario. Yo me pensaba que era un millonario ¿Te y tenía, imaginabas? claro, tenía 5 autos y tenía una casa así mortal y hacía como un río, una playa para yo estar al frente, ¿cachai? Entonces, desde ahí yo sabía que el dinero era bueno. El dinero era bueno y no tenía por qué ser malo. Simplemente yo en ese momento no lo tenía. Entonces tenía que aprender cómo tenerlo. Oye, ¿tú piensas que el dinero es un gusto adquirido? Es como un gusto adquirido. Así como que te No queda te gusta el gustando. vino y un día te sirvieron vino. Nunca te gustó el vino Ya. y un día te sirvieron vino y te gustó el vino. Es un gusto adquirido. Eso es un gusto adquirido. Si es que el dinero es un gusto que Sí, sí, po, ¿por qué? ¿Qué totalmente. pasa a la gente que no tiene dinero? Y de repente se ganó el kino.
¿Qué empiezan a hacer? Comprar todo lo que les falta. Y se enamoran. Y les encantó la vida. Porque lograron obtener todo y todo lo más probable por falta de conocimiento, que vamos a entrar para allá también, el hecho de cómo administrarlo. Pero, y después cuando se lo gastan todo, ya no lo tienen, sufren porque ya no lo tienen. Y no saben cómo generarlo, porque fue una causa producto del azar. Exactamente. Entonces, claro que quedó el gusto adquirido. Nosotros tenemos dos opciones. Una, ver el dinero como algo beneficioso, algo útil, como una herramienta, o ver el dinero como algo que no es bueno, algo que no corresponde, algo que yo no puedo tener, algo que para mí es imposible conseguirlo. Entonces tiene la posición positiva y la posición negativa acerca del dinero. ¿Cómo tú crees cuánto tú crees que es suficiente? Claro, ahí comienza un tema mental. Un tema mental de cuánto uno cree que es suficiente. Y con respecto a lo anterior de cuando alguien se gana el kino y el gusto adquirido, A ver, el Kino aquí en Chile es un juego de es lotería. un juego de azar, claro, un Juego juego de de lotería. lotería. Y de tener el gusto adquirido, sí, sí, totalmente. O sea, cuando, cuando éramos pequeños y nos daban mesadas, por ejemplo, que a mí me daban mesadas, no sé, pues, 1.000 pesos en ese tiempo, 500 pesos, no sé, lo que fuera, pero tener esa capacidad para ir a comprarme un helado o ir a comprarme una fruta, para mí era bacán, pues. Y obviamente cuando los chicos le dan cualquier plata y es millonario, o sea, uno se siente ultra millonario. Entonces sí, sí, para mí es un gusto adquirido. O sea, si a mí yo hubiera nacido con el tema, no sé, con un budista o alguien que solamente se encarga del tema espiritual y no está en el mundo capitalista, eh, hubiera sido un monje que hubiera estado eh, meditando. Entonces, no hubiera necesitado el dinero. Pero Claro. obviamente como estamos en este mundo capitalista, donde sí necesitamos dinero y sí lo Oye, hacemos, pero espérate, el Dalai Lama, compadre, los mejores palacios, las mejores comidas, igual que el Papa. El Papa dice, yo no recibo sueldo, pero vive la claro, vida de ricos, po. claro, el Ojalá, Vaticano, si es necesario, si mira, la espiritualidad no puede ser una condicionante para no tener dinero. para no tener dinero. No, son cosas Claro, pero completamente por ejemplo hay distintas. personas que O sea, son son cosas que están completamente los del Tíbet, porque ellos viven en el Tíbet, claro. claro, y viven de ellos, Austeros, son austeros. austeros totalmente, o sea, Claro. desde la ropa hasta todo, pero son obviamente personas espirituales llenas de conocimiento y sabiduría. Que también aquí vamos a ir después al equilibrio, o sea, de tener dinero, pero que la parte espiritual no se vaya. Ahora, mira, quiero decirte una cosita importante ahí. Vamos. Lo dije al principio. Y es la conciencia del dinero. ¿Por qué digo esto? Si yo te pregunto a ti, así, a secas, ¿el dinero es bueno o es malo? ¿Cuál es tu respuesta? Es bueno. Vale, si tú me preguntas a mí, yo también te voy a hacer la misma respuesta. Es bueno. ¿Por qué? Porque tengo una conciencia positiva acerca de él. Y lo más probable es que tú también tengas una conciencia positiva acerca de él. Pero hay gente que tiene una conciencia negativa acerca de él. Mm. Las personas que tienen conciencia negativa acerca del dinero, lamentablemente, viven una vida de escasez. Constantemente ven carencias y rechazan más el dinero porque siguen diciendo, viste, todo requiere dinero, todo requiere dinero, viste, es que esto es caro, es que... Entonces tienen una conciencia negativa acerca del dinero. Por eso que la conciencia del dinero, y esto no lo digo yo, esto está escrito en muchas áreas, pero mi autor favorito, que es Napoleón Hill, dice, que nosotros tenemos que adquirir la conciencia positiva del dinero. Tenemos que adquirir la conciencia del dinero. Tenemos que ser conscientes de que el dinero, primeramente, lo podemos generar en grandes cantidades, que la forma de generarlo se va a manifestar y vamos a poder crear. Porque de lo contrario, vamos a estar en el otro lado de la balanza, donde va a ser escaso, donde no tengo posibilidades, donde no sé cómo generarlo. Y acá entramos al tema interesante del podcast. ¿Por qué? Porque tenemos el estado mental, un estado mental de conciencia, y luego y volvemos de nuevo al estado mental del pensamiento, al deseo, Todo en al deseo mente, todo en ardiente, mente, dicen al por ahí, ¿eh? físico, la salud. Entonces, volvemos a la mente, volvemos a los pensamientos. ¿Cómo uno ve el dinero? ¿Lo veo positivo, lo veo negativo? ¿Me quejo del dinero?
estoy muy endeudado, pero me siento bien. Hay veces que voy a estar muy endeudado, pero si te sientes bien y estás en un pensamiento de abundancia, esa deuda no te va a afectar y vas a poder saldarla de la mejor manera correcta. Diferente es cuando estás en una deuda muy grande, pero estás quejándote y estás, pero, y cero, o sea, no estás buscando soluciones, muy difícilmente vas a salir de ese hoyo, de esa deuda que te va a afligir, no te va a dejar dormir, te va a tener físicamente mal, y ahí volvemos todo para atrás. El Entonces, estrés, pues va el generando, estrés va genera generando estrés. estrés, generas cortisol. Y aquí me pasa algo con todo esto, porque de alguna forma nosotros vamos a llegar, tarde o temprano vamos a llegar a hablar sobre espiritualidad, sobre metafísica, sobre principios que van a ser un poquito más abstractos. ¿Qué va a pasar? Que va a ser inevitable. ¿Por qué? Nosotros, como individuos, creamos la realidad de adentro hacia afuera, ¿cierto? Así es. ¿Concuerdas conmigo en ese Sí, punto? totalmente. Nosotros, cuando digo nosotros, no hablo solamente de Alejandro y Marco, no, hablo de que ustedes también, como oyentes de esto, creamos la realidad porque como es adentro es afuera. Nosotros, si yo tengo una conciencia positiva acerca del dinero, el dinero va a tener en el afuera, ¿no? En la realidad física en la que yo voy a estar, voy a tener una experiencia positiva con el dinero. Ahora, no siempre nosotros pensamos así, al menos voy a hablar por mí, yo no siempre pensé así. Venía de un estrato social pobre, venía una conciencia de dinero de escasez. Yo venía con conciencia de escasez, de que nunca es suficiente, de que siempre falta, de que no puedo. No sé tú, pero a mí me pasó en algún momento que yo, por, por esta conciencia de escasez y no la conciencia positiva del dinero, yo tenía siempre una excusa para no comprarme ropa. Y yo sé que tal vez alguno de ustedes siente lo mismo, porque somos programados. Sí, Y ahí entramos en este proceso de que todo es mental, son nuestros pensamientos. ¿Cuáles son nuestros hábitos de pensamiento? ¿Cómo nosotros pensamos constantemente acerca de algo en particular? Si somos conscientes de que la experiencia puede cambiarse en la medida que yo cambie mis pensamientos, y ahí entramos a lo que hablábamos el otro día, sobre la subjetividad. Todos nosotros tenemos un mundo subjetivo. Todos yo con Marco tenemos la misma idea acerca del dinero, pero tal vez tú tengas una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque tu realidad subjetiva es la que interpreta lo que pasa afuera y lo que crea lo que pasa afuera. ¿Cachai? ¿Por qué digo esto? Porque te fuiste para ese lado, entonces me trato de profundizar hacia allá, ¿cachai? Es tremendamente necesario que la conciencia del dinero, y complemento a lo tuyo, tenga un estado mental positivo. Tiene que ser sí, los pensamientos positivos acerca del dinero y no rechazarlo. Como por ejemplo, pensar que los ricos son son malas malos, personas. claro. O ves un auto bonito y dices, ah, este weón no sé, no le ha trabajado ni un día a nadie y anda en medio auto y no puede ser, y la cuestión, o esta persona gana tanta plata y no hace nada. Eh, no puede ser eso, es como, ¿cómo voy a tener algo que lo estoy criticando? O sea, yo Buen punto. nunca voy a llegar a tener un buen auto si estoy criticando al compadre que tiene un buen auto porque yo me vería como mal, po. O sea, ese es como una pieza importante porque uno no puede tener algo que Es que critica. no puedes tener lo que rechazas, que Exactamente. jamás va a llegar. Nunca Nunca. va a llegar aquello que rechazas. Punto. Punto. Diferente es cuando sí lo quieres, o sea, sí lo quieres y sí dices, oh, me siento orgulloso y tienes un sentimiento positivo. Entonces después te imaginas teniendo quizás ese auto Tal o esa cual. casa. Tal cual. Y Totalmente de aquí acuerdo. obviamente después nos vamos a ir a como a la metafísica de todo esto, porque ese pensamiento genera un movimiento en el universo. Pero no quiero irme tan profundo, Ya, ya sí entiendo. pero nos vamos al universo y se generan las posibilidades para que tú puedas tenerlo. Mira, perdón. Eh, Cuando nosotros hablamos de metafísica o nos vamos a conceptos un poquito más abstractos, están completamente amparados por la ciencia, muchachos. Así, pero nosotros no vamos a hablar nada que nosotros no hemos de alguna otra forma investigado por cuenta propia para poder llegar y decir, oye, voy a hablar con esto con propiedad porque lo estudié. No vamos a hablar nada si no tenemos esa certeza, ¿ya? Nosotros tenemos muchos autores, tanto los libros de como mis libros, llegan a la misma conclusión. Actualmente hay bueno,
hace mucho rato que está la programación neurolingüística, que tiene que ver con esto, la palabra lo dice, la programación, que tiene que ver con lo mental, neuro, que tiene que ver con las neuronas, y lingüística es la comunicación, que puede ser verbal o no verbal. ¿Ya? Entonces, toda esa suma de cosas crea la realidad. Entonces, ellos prácticamente científicamente demuestran todo lo que nosotros podemos hablar acerca de conceptos que son súper abstractos, que pueden ser metafísicos y todo. Claro. Y a mí me pasa algo, porque cuando yo pienso en las personas que tienen dinero, cuando pienso en las personas que tienen dinero, yo pienso en términos como cómo él logró eso. Por lo tanto, los miro de forma positiva al hacerme esa pregunta. Mm, Versus la persona que ve a una persona rica y dice, los ricos le roban a los pobres, claro. que los ricos no pagan impuestos. Entonces al final llega el punto en que son dos caras de la misma moneda y tenéis que cambiar de cara para poder atraerlo. Es qué cara quieres elegir, pues qué estilo de vida quieres elegir. O sea, no hay ningún problema que te quieras quedar en la misma situación siempre, pero obviamente quizás sin criticar. O sea, quizás sacar de lleno la crítica a todo. O sea, no solamente el tema del dinero, sino que la crítica en general no es positiva, no es positiva. Entonces uno siempre tiene que ir hacia el estado positivo de la conciencia, tener una conciencia mental positiva con el Exacto, dinero, con las exacto. personas. Todas las personas del mundo son valiosas y nadie puede comprar una persona. Entonces, por ejemplo, si alguien se pone a criticar a una persona, eh, finalmente está mirando un espejo y cuando tú criticas a alguien, te estás mirando a ti mismo, así como eh, eso es lo que yo me veo, lo que estoy proyectando, por eso me enojo. O si veo algo Es como la positivo, idea del espejo, ¿no? claro, es la ley del espejo. Como ves a los otros, te ves a ti mismo. Y si ves a todas a las personas ricas, malas, tú te estás viendo como una persona rica mala, pero puede ser una persona rica buena. Y aquí volvemos como a quizá a un dinero y riqueza, como la diferencia. O sea, el dinero es dinero, lo que ya explicamos, pero la riqueza es más integral. O sea, no es riqueza de dinero, sino que es riqueza con todo, o sea, con el tema del dinero, los bienes materiales que uno tenga, la parte espiritual, eh, Oye, el ayudar. ya antes de irnos hacia allá, te pregunto a ti, No, dale. te pregunto sobre cómo administrar de forma correcta el dinero. Porque yo no tengo dinero, ¿vale? Vale. Y cuando digo no tengo dinero, no es que yo en realidad no lo tenga, sino que pienso en en la persona que nos puede estar escuchando. Digo, ya, me están hablando de dinero, me están hablando de cómo tengo que tener la conciencia del dinero, de cómo tengo que mirar a las personas que tienen dinero, porque si realmente lo quiero, tengo que tener una conciencia positiva acerca del dinero. Eso ya me queda súper claro, vale. Pero no tengo dinero. No tengo dinero, tengo un trabajo que me paga tal vez un sueldo mínimo, tal vez me permite, o tengo una familia grande, ¿cierto? ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo realmente yo puedo cambiar la conciencia del dinero si estoy viviendo siempre en escasez? Porque no me alcanza, no me alcanza. ¿Cómo nosotros podemos darle al menos un tip, una idea, algo que les remueva y los lleve a darse cuenta que la conciencia del dinero va a traerle más dinero? Claro, aquí obviamente hay que tener hartas aristas de personas que puedan estar escuchando esto. Por ejemplo, si hay alguien joven que está recién saliendo de los estudios y cosas así y tiene su primer trabajo, como recomendación número uno es que abra una cuenta de ahorro, aunque no le guste y aunque los inversionistas digan que no es bueno ahorrar, es bueno tener dinero ahorrado, siempre. Y para eso les vamos a recomendar este. Tienen que leerse este, El hombre más rico de Babilonia. Es El principio que el acaba de decir. principio. Es el principio base de este libro. El hombre más rico de Babilonia habla de algunos pasos para alcanzar la riqueza siendo de cualquier nivel socioeconómico. Socioeconómico. Entonces sales de la universidad, encuentras un trabajo y ganas tanto 10 o el 20 o el 30% de ahorro. Por lo menos el primer año, por lo menos el primer año, para luego ese dinero invertirlo en algo. Que después también quizás podemos hablar de las inversiones. Claro. Pero primeramente ahorrar.
Diferente es cuando alguien ya tiene su trabajo, tiene su familia y todo un tema constituido y no tiene, y ya tiene su sueldo, pero no sabe qué hacer con ese sueldo, es generar una planilla, tener el control de gasto. Déjame aportar algo a eso. Yo voy a hablar en un momento determinado. Yo me acerco a Marcos y le dije, Marcos, necesito resolver un asunto que tenía que ver con las finanzas. Y Marco me ayuda y creamos un plan. Dentro de ese plan estaba el ahorro. Y a la fecha, bueno, tú ya sabes, a la fecha se está cumpliendo ese objetivo porque llevo un periodo de tiempo ahorrando de forma permanente. Pero ¿por qué digo esto? Es súper difícil, es súper difícil llevar a cabo un ahorro si estás rodeado de personas que lo único que piensan es en gastar. ¿Sí o no, compadre? Sí, Es súper totalmente. difícil, es súper complejo. Ojo, no significa que tú no te vayas a comprar. Yo me compro, por ejemplo, para que sepan algo, y te lo voy a decir, yo no me compraba ropa hace mucho rato. Hace mucho rato, entonces vale, lo hice, voy y me compro ropa, pero no comprarme ropa para ir todos los fines de semana a carretear con una tenida diferente. ¿Me entiendes? O sea, eso ya es un gasto innecesario. Porque si estás escuchando este podcast es porque tu finalidad es tener una mejora en tu vida. Y idealmente en todas las áreas. Y en este momento, este podcast se trata sobre el dinero. Y si estamos hablando sobre el ahorro como tal, tú tienes que tener la posibilidad de analizar con las personas que te juntas. Incluso si hablamos de relaciones de pareja. ¿Cómo es tu pareja? ¿Tu pareja es una persona que tiene hábitos De de ahorro, gastar de o tiene hábitos gastar, de ahorro? claro. Tu pareja tal vez no tiene el hábito de ahorrar, pero tal vez tu pareja está dispuesta a alinearse contigo en esa línea. Es que es tremendamente necesario. Es tremendamente necesario. O sea, como primer consejo, es eso. O sea, desde el día uno, cuando alguien recibe dinero, es tener una planilla de, oh, qué lata tener una planilla, pero, pero te va a demorar cuánto, media hora, una hora en llenarla. Es medir. Lo que no se mide no se mejora. Lo que no se mide no se Lo que no se mejora mide no se mejora. y hay tantas planillas. O sea, yo les podría dejar acá una planilla sencilla para que la puedan descargar, pero en internet hay 200.000, incluso uno abre Excel y uno pone planillas y te van a aparecer planillas. Mira, yo encontré la mía, la que yo uso, la encontré en internet y puse planificación de gastos mensuales. Planificación de gastos Así la mensuales. encontré, fácil, seguir los pasos, pues la chica te enseña a crearla y también te la pasa, te la entrega. Pero yo aprendí porque así aprendí a manejar Excel. Claro. Entonces, uno pone los gastos, pone los ingresos, gastos, y ahí uno va a saber al tiro cuánto me va a quedar, o sea, cuánto voy a quedar después de todos los gastos y todo, cuánto voy a tener. Entonces, primer consejo, y aunque cueste, y no lo dejen para el otro año o en 2 años, sino No, que ahora, es ahora, ahora es yo creo que ahora. El el Alejandro, primer paso es eso. cuando buscó la ayuda, fue porque obviamente era necesario y era necesario la acción. Y al día de hoy ha tenido un retorno de la inversión donde le ayudé de un 25%, Estoy, 20%, no, estoy en 33. en 33% en un par de meses, en algo que es sencillo, que no se demoró más de 15 minutos, media hora. Entonces, tener eso quizás anualmente de 100.000 pesos o de $100, después al año siguiente va a tener 130 o 1.300 Claro. o depende de lo que tenga. Y después de eso se genera el efecto compuesto, o sea, después no va a tener 1 millón para ahorrar, sino que va a tener 1,5 millones. Que ahí te hablando de la inversión como tal. Claro, y aquí se genera el efecto, el impuesto compuesto, el efecto compuesto, Claro. que es invertir, o en realidad lo que sea, invertir, pero desde una base más grande. En todo, en el conocimiento, cuando uno parte en un lado, uno parte de una base más grande. Después, el otro año, uno parte de una base más grande. Claro. Y así vamos. Lo mismo con el dinero. Lo mismo, exactamente lo mismo. A mí me pasa que quiero retomar el punto inicial, o sea, el punto que acabo de decir de rodearte con las personas adecuadas, porque si yo no hubiera tenido a Marcos cerca, lo más probable es que yo hubiera seguido en la misma situación en la que yo me encontraba, ¿vale? Ojo, muchachos, no significa que yo haya sido un gastador compulsivo, no, porque había una meta personal donde yo quería aumentar mi economía, mejorar mi economía, ¿dale? Entonces, yo tomé varias acciones, y a la vez, los proyectos personales tienen que ser tu motor. O sea, lo hablábamos el otro día, el deseo.
¿Por qué me levanto en las mañanas? ¿Cuál es el porqué de que yo me estoy levantando? No solamente pensando en ir al colegio, ¿no? Perdón, en ir a trabajar. No, me estoy levantando porque tengo un propósito mayor. Y si tú aprendes a administrar bien el dinero y si realmente deseas administrar bien el dinero, tú tienes que medir tus ingresos. Tiene que estar la posibilidad de ver cuánto dinero entra, cuánto dinero gastas, cuánto dinero vas a invertir, cuánto dinero vas a ahorrar, cuánto dinero vas a gastar en entretención, cuánto dinero parece básico, mira, incluso puedo asegurar que todos los que están viendo este podcast han escuchado esto. Sí, Todos. Pero lo que funciona es la aplicación de esto. A mí me pasó que yo, cuando empecé a ver por primera vez cómo ingresaba el dinero, me daba cuenta cuánta plata realmente pasó por mis manos. ¿Me entiendes? O sea, ojo, yo soy una persona que tiene trabajo de manera independiente y ahora dependiente. Mezclo las dos cosas. Entonces, tengo ingresos por distintas fuentes. Pero en algún momento yo nunca sabía realmente cuánto estaba llegando a mis manos, pues no lo estaba viendo. Hasta que en un momento determinado, cuando llego a hacer esto, hago esto, vi un número que para mí era sorprendente. Y decía, no puedo creer que eso es lo que realmente yo genero mensualmente. Y cuando veo ese número, empiezas a tomar mejores decisiones. exactamente. Y luego eso lo puedes proyectar. Entonces, si estás viviendo en una problemática ahora, hay planillas que te van a proyectar en 2, 3, 5 años y te vas a ver cómo vas a estar en 5 años. Y al final uno dice, ya, pero el dinero no es todo, o algo así, va a tener problemas. O sea, en algún momento tu mente te va a decir, te va a castigar y no va a poder dormir bien, porque le va a deber a todo el mundo, le va a deber a tus amigos. Y después se generan problemas en las relaciones y hay mucha gente que llega al extremo de quizás... Pero eso no te entendí hacia dónde va. No, eh, perdona, no te presté atención. ¿Por Eso, qué hablas sobre eso? por el ahorro, simplemente por el ahorro. Por el error. El ahorro, Ah, ya, ya. sí, el ahorro de proyectar. Ya. O sea, Si yo proyecto el ahorro, ¿por o qué me sea, va a si traer tú, problemas? mira, por Eso es lo ejemplo, que no entendí. te explico de nuevo para Ya, que ya. estés más atento. Ya, ya, ya. Nah. No, sí, Entonces, por eso te lo pregunto, claro, para que me expliques. eh, uno ya está en problema, Ya. está en problema y no tiene, Hay problemas hay financieros. problemas Ya, financieros. hay problemas Si financieros. uno toma una planilla y la expande en los años, te vas a dar cuenta que no vas a estar menos en el hoyo, vas a estar más en el hoyo. Ah, claro, Vas a tener una problemática más si tú grande. analizas tu situación económica actual, que Mm, ya está compleja, y la proyectas en el tiempo y permaneces en ese mismo ritmo, vas a estar peor de cómo estás ahora. exactamente. ¿No entendí? Ya, Y bueno. por eso después me metí en Ok. las relaciones, porque después de eso, cuando tú ya no sabes qué hacer y no te alcanza el dinero, eh, andas de mal humor, andas mal, andas negativo, y ahí tus relaciones también van influyendo. Mortal que te metiste para allá, lo encuentro genial porque ahora te voy a preguntar. Ahora vas a hacer otra pregunta. Dale. Tú también me puedes preguntar lo que quieras. También me puedes pillar ahí como, a ver cómo lo pillo. ¿Dinero o amor? Porque tocaste el tema de las relaciones. Mm. ¿Dinero o amor? ¿Primero el amor o primero el dinero? Para mí, primero el dinero. Para mí, primero el dinero. No vamos a hablar del amor, vamos a tener un capítulo entero sobre el amor. Exclusivo. No, no, pero, Ya, pero, pero no, amigo, es que, es importante. sí, no, para Esto, mí esto, el amor y el dinero se tocan. se tocan, Se sí, tocan. se tocan. Eh, el dinero, Yo también estoy de acuerdo. el dinero. Amigo, Luego va a venir el y, amor. y van a entender por qué en un futuro no muy lejano. Si ustedes siguen escuchando esto y ven el próximo capítulo, que ya dimos el guiño ya, Sí, que se va a tratar sobre el amor, el amor no es solamente. ¿no? Y, El amor necesita de dinero. y es una inversión, una Sí, es inversión. Entonces, real, si sí, es real. estás empezando en algo y tienes una relación y esa relación te está gastando dinero y quizás tú por estar enamorado y cosas así, estás gastando más de lo que tienes que gastar, ya comienzas, Hay un problema. ya hay un Ahí hay un problema, problema. ya hay un problema. Y segundo, si dentro de la relación estás enamorado, ¿verdad? Y tú niegas, por ejemplo, hacer un gasto innecesario, porque tú consideras que por defecto no te va a apoyar en el crecimiento económico, sino que al contrario te va a empeorar, y la pareja no corresponde a ese deseo que es completamente genuino y válido de tu parte, eso puede ser una chica, le estoy hablando a una chica, le estoy hablando a un hombre, Sí, ¿vale? A ambos. Si tu pareja no valida
esa decisión de no voy a hacer esto porque quiero mejorar mi economía y no lo valida, ahí no es amiga, ahí no es amigo. Claro. Porque la idea es que el proceso, porque por eso te preguntaba si el dinero es amor, porque a pesar de que los separo, yo sé que se tocan. Porque va a llegar un punto en que, y a mí me ha pasado este último Y tiempo, amigo. lo hablamos hace Exacto. recién. A mí me pasa, amigo, que para mí, yo quiero tener una pareja que vea en mí ese potencial, porque lo estoy demostrando. Hay un potencial en mí y yo lo que deseo es continuar en ese proceso de crecimiento. Yo quiero de aquí a 5 años estar, obviamente, yo tengo una meta personal de $1 millón, lo hemos conversado, tengo una meta personal de $1 millón. El cómo todavía está apareciendo por ahí, un par de inversiones, en base a cosas que me ha enseñado Marcos, tengo un par de ideas personales también, pero siendo súper objetivo, yo quiero llegar a esa meta. Y quiero que haya una persona al lado mío que diga, es que yo voy contigo porque también quiero ver ese $1 millón. Por lo menos que me diga eso. No me importa que vaya por el $1 millón, pero voy a ver si efectivamente esa persona está realmente comprometida conmigo, con mi persona, y no por lo que tenga o por lo que vaya a tener, sino que efectivamente la persona va a ver el proceso, porque en ese proceso yo me voy a transformar en otro individuo. ¿Me entiendes? Esa persona se va a estar enamorando también de ese proceso. Y va a poder, y yo no tengo ningún problema en compartir eso. No voy a tener Perfecto, ninguno. perfecto. Y volviendo al tema del dinero el dinero en sí, porque vamos a hablar del amor y de la relación y todo eso. Pero las relaciones, vamos a hablar del dinero también. Las relaciones sí, que se tocan, pues, sí se tocan. No, Es que la relación hay que tocarse, tú sabes. es inevitable, Inevitable. Ya. claro. Entonces, tenemos el tema del ahorro. El ahorro. Ya, supongo que ya ahorraste. Es el momento de invertir. Y aquí hay varias plataformas donde se pueden invertir. Vamos a dar tips. Obviamente, Ok. quizás en algún momento vamos a hablar exactamente de qué y dónde, pero hay muchas cosas. Está la parte inmobiliaria. Muchas personas no se meten en la parte Me inmobiliaria pasa, me por pasa algo con eso. desconocimiento. A mí me pasa algo con eso, perdona que te interrumpa. Lo que pasa es que, como que, yo te voy a preguntar aquí, así al aire, en cámara. Cuando hablamos del dinero, ¿a quién le estamos hablando? Porque si tú me hablas de la inversión inmobiliaria, si tú me hablas de la inversión, no sé, pues en otro instrumento, ¿vale? Siento que es como que avanzaste escaleta. Y yo recién estoy pensando en que, ¿de dónde saco ese ahorro, cachai? Por eso te lo pregunto, es una pregunta y Claro, ¿no? Pero ¿cómo la pues, resolvemos? claro, o sea, suponiendo, como dije, suponiendo de que ya estás con tu planilla, ya ahorraste, comenzamos de ahí, de que ya ahorraste y aquí tienes cierta cantidad de dinero, Ya, ok, puedes ahora buscar, entiendo. ahí puedes buscar formas de invertir. Ahí recién puedes buscar formas de invertir. Y siempre puedes buscar maneras de generar más ingresos. O sea, tienes tu trabajo y puedes generar más ingresos quizás trabajando en otro lado, quizás trabajando en tu negocio, quizás en el tiempo libre que tienes, crear tu negocio, crear algo que te guste, generar dinero con lo que te guste. Y luego, cuando ya generas cierta cantidad de dinero, puedes y tienes la opción, y que debería ser la obligación, de poder invertir. ¿Ya? Entonces, y ahí tenemos varias plataformas de inversión. Está el tema inmobiliario, está el tema de las inversiones en acciones, está el tema de las inversiones de fondos mutuos, depósito a plazo, si eres más conservador, está el tema del crowdfunding, de ser parte de quizás de una, El de una- proyecto, de un proyecto. eh, Hay miles, o sea, te compras un Uber para hacer Uber, para generar un ingreso para generar extra. pero puedes generar dinero extra y también puedes invertir y después tener, bueno, ahí puedes Ya, hacer lo que tú ahí, quieras. ahí me gustaría detenerme un poquito porque justo tocaste eso que quería. Por eso te hacía esa consulta, ¿no? Porque, ya, pongámonos en el caso de que nos está mirando una persona que tiene un sueldo base, ¿ya? Un sueldo base. Uno de los consejos que yo personalmente le daría es buscar la forma de generar un ingreso extra. Porque el sueldo base que tiene ya lo tiene destinado de alguna forma en particular. Pongamos en el caso que es padre de familia, ya, estamos para el Loli. Amigo, hay que buscar un ingreso extra y estar consciente de que vaya a tener que transmitir esta idea y que tu familia te tiene que apoyar en ese proceso, ¿vale? Y lo más probable es que muchos también lo hacen. Si yo no soy dependiente y no tengo familia y soy una persona joven, tengo el tiempo y la energía suficiente,
pero sí o sí hay que crear un ingreso extra. Ese ingreso extra que tú llegues a generar, créame muchachos que va a acelerar el proceso. A ver, voy a hablar de lo que yo he hecho últimamente. Yo he tenido que crear esa conciencia de tener que ver de qué forma aumento mis ingresos. Porque en la medida que yo entienda cómo puedo aumentar mis ingresos y lo haga, obviamente, mi economía va a también mejorar y por defecto va a mejorar, también voy a tener más opciones para poder generar una inversión de esa magnitud. O sea, yo necesito, en primera instancia, que comprendan que con los recursos que tienen en este preciso momento van a empezar a invertir tan pequeñito perdón, ahorrar tan pequeñito que necesitas inyectarle más. ¿Me entiendes? O sea, por eso, porque lo contrario no me hubiera metido a trabajar en otro trabajo, ¿cachai? O Claro. sea, uno de los personajes que personalmente considero mi mentor y todo, de una de las primeras cosas que dice, consíguete un trabajo y el tiempo libre consíguete otro. Porque se trata de acortar el camino, ¿vale? Y cuando digo acortar el camino también quiero llevarte a esta pregunta. Tenemos que tener la conciencia en largo plazo. Sí, Porque si no tenemos la conciencia a largo plazo, no vamos a poder, obviamente, vamos a estar sufriendo. Vamos a estar en un proceso de que todo quiere que sea instantáneo porque hablamos de inversión inmobiliaria, hablamos de inversión en crowdfunding, pero perro, para poder generar 10 palos que me sale el pie, ¿cuánto tiempo voy a estar? Es que no, me frustro, no lo voy a hacer, ¿cachai? ¿Me entiendes? Por eso te hablaba del proceso, un proceso anticipado. Creo que es tremendamente relevante, y esto lo voy a hablar desde mi perspectiva y cómo yo estoy viendo las cosas, cómo estoy viendo yo mi realidad, ¿no? Esta realidad subjetiva y cómo estoy trabajando en este mundo. Eh, Crear un ingreso extra va a ser tremendamente relevante y te va a ayudar para ahorrar más rápido, pero teniendo la conciencia de que esto toma tiempo. Toma tiempo. toma tiempo. Sí, y claro, haciendo como hincapié al tema del largo plazo, o sea, la proyección que les decía anteriormente del ahorro y todo eso, y que ustedes se vieran en el plano que están actualmente, eso te va a llevar a que te veas a largo plazo o a mediano y corto plazo cómo, cómo estás y Claro. que estás haciendo las cosas realmente bien o si estás haciendo las cosas realmente mal y tienes que tomar acciones para eso. Entonces, ser cortoplacista y querer ser millonario y querer tener dinero no van de la mano, no van de la mano. O Buena, sea, súper buena, buena frase. para tener dinero hay que ser paciente, hay que trabajar para eso, hay que estar feliz, hay que tener una conciencia del dinero. Y trabajar para estar feliz. Al final es para estar feliz y poder vivir tranquilo. Me gustó, ser millonario y ser cortoplacista no van de la mano. No van de la mano, de ninguna manera. Todos los libros que hemos leído, todos y todas las personas que realmente se han hecho millonarias, te dan un plazo mínimo, así, pero mínimo de 5 años. Y amigo, si estás viendo esto, Mínimo de 5 años, eso es eh, cierto, compadre, eso es totalmente real. y estás viendo esto, toma Totalmente acción real. ahora, el tiempo va a pasar, el tiempo va a pasar irremediablemente. Por ejemplo, yo quería aprender inglés a los 22 años, me inscribí en un curso, no fui, pero ya, y si hubiera ido, hubiera sabido inglés. Y eso también me hubiera abierto otras puertas a temprana edad. Tuve que aprender inglés ahora, porque ahora ya más o menos sé inglés, pero podría haberme aprendido inglés a los 22. Mm. Pero obviamente son decisiones, hay que tomar decisiones. Y eso también lo vamos a hablar en un podcast sobre las decisiones, la importancia de tomar decisiones rápidas y lentas. Sí, tal cual, tal cual. Se me viene a la cabeza la idea de que ¿Qué ¿cuándo, se te viene a la cabeza? cuándo es suficiente? Porque, bueno, va a ser suficiente en la medida que uno se ponga la meta, ¿no? De hasta cuánto yo quiero generar. Mm, Y estoy dispuesto a pagar lo que hablábamos sobre el deseo, si estoy dispuesto a pagar el precio para poder llegar ahí. O sea, eh, por ejemplo, yo digo $1.000.000 y para la gran mayoría se puede escuchar mucha plata y puede resultar algo que es prácticamente imposible a la creencia de cada individuo. Pero para mí no resulta imposible porque simplemente hice un ejercicio en el que si yo vendiera no sé, pues, vendiera uno de mis cursos de magia online a $1, a 1 millón de personas, ya hago un buen marketing digital. Usted se preguntará, ¿y por qué no lo has hecho? Bueno, créanme que no es fácil llegar a 1 millón de personas y que efectivamente ese millón de personas te compre, ¿vale? A $1. Pero se me hace más fácil creerlo, ¿vale? mm, Entonces, en ese proceso de intentar de alguna forma llegar a ese número,
va a ser el momento en que efectivamente digo, ya, hasta aquí llego, no sigo más. Es que es independiente, o sea, cuando el Alejandro llegue a ese nivel, les va a responder esa pregunta. Pero Yo digo, ¿cuánto eh, es suficiente? Para mí le- suficiente es eso. Para mí suficiente es $1 millón. para mí suficiente es poder tener la vida que quiero y la calidad que quiero, ¿Y y con eso es cuánto dinero suficiente. tienes que tener para vivir esa vida que quieres? No, no es tanto, no es tanto, o sea, ¿Cuánto, yo soy súper cuánto es? tranquilo. ¿Pero cuánto es, pues? No, o sea, mensualmente, bueno, en general, no te voy a decir, no, no te voy a decir, ¿Por qué no? porque, Pues si estamos hablando de un supuesto, yo no estoy diciendo claro, es que que, el por $1 millón lo ejemplo, voy a recibir. para Voy a mí, trabajar para que eso pase, por supuesto, pero yo creo que un para millón mí, de dólares, para mí mensualmente generar $3.000 es suficiente, ya, sí. es suficiente, pero estoy trabajando para ganar $10.000 mensuales, Ah, pero viste, pero eso es, pero pues, eso es. claro, pero que no es suficiente, o sea, uno cuando va a ir surgiendo, o sea, cuando yo tenga mis 3.000 o $10.000, que quizás los puedo ganar en un día Ojo puedo que generar diez mil yo dólares, no tengo no me no voy, tengo conflicto con la idea de cuánto quieras ganar o no. claro, Incluso si tú me dices quiero ganar $100 millones, yo no voy a tener conflicto porque hablamos al inicio cómo yo tengo la conciencia acerca de eso. Si yo te reprocho de que tú ganes, ¿por qué querés ganar 100 es millones de dólares? que No tiene sentido. para mí esa No, idea de lo suficiente, para mí lo que, si tú estás viviendo de manera correcta, es suficiente y tú deberías sentirte orgulloso y feliz de lo que estás haciendo para tener una vida tranquila, plena, bien tranquilo, plena y bien. sentirte tú suficiente. John Pena, Pero poder generar la cantidad de dinero ilimitada, o sea, claro, poder generar $100.000 diarios, yo creo que en algún momento lo voy a generar. claro. Pero eso no quiere decir que voy a vivir con los $100.000 y me los voy a gastar al tiro, sino que ya viví suficiente. O sea, estoy bien, estoy súper bien. Y ojo, creo que la forma en que tú lo ves lo encuentro totalmente bacán. Tampoco puedo rechazar el que quiere una vida más opulenta, También. ¿vale? Porque pues, hay personas que quieran vivir una vida más opulenta. Ahora, ¿qué me pasa? Perdí el hilo de lo que te iba a decir. Se me fue. Se me fue, pero no importa, ya me recuperaré, señores, ya me recuperaré. Claro, Ya, bueno. Entonces, corto plazo, mediano plazo, hagamos un resumen hagamos un para resumen. volver, porque me perdí, tenía una idea súper buena Claro, aquí. y ya, bueno, ya estamos finalizando, así que hagamos un resumen. Un resumen. Primero, la conciencia del La dinero. conciencia del dinero. Saber lo que es el dinero y saber la diferencia entre dinero y riqueza. Sí. Luego del dinero, la riqueza, ahorrar, planificar y luego cuando uno está relativamente bien, puede darse la opción de invertir. Invertir o quizá aumentar el ahorro para invertir en lo que alguien quiera, quizás quiera comprarse una casa. Y Claro. aquí obviamente vienen las finanzas personales, o sea, de que si es bueno arrendar, si es que es bueno comprarse una casa, eso también lo podríamos hablar en otro momento, porque este es un tema muy largo, Sí, pues, porque infinito. se toma de muchas cosas. Y tenemos el ahorro, el tipo de inversión, ya lo nombramos, eh, cuánto es suficiente. ¿Y qué más? ¿Qué más? Así como haciendo un resumen general muy grande. Y buscar una nueva fuente de ingresos, buscar Buscar fuentes eso, nuevas de ingresos, buscar fuentes. que creo que va a ser un pivote en tu vida económica y financiera, buscar una nueva fuente de ingresos. Normalmente tenemos la idea de que ya fuiste a trabajar y que es el sueldo que vayas a recibir todo el resto de tus días y ya. No, hay un periodo de tiempo que está libre, que tú dices, no, es que es mi tiempo libre, pero ese periodo de tiempo es el que te puede llevar a la libertad financiera, en el que tú puedes asumir durante un periodo de tiempo un esfuerzo para poder generar un ingreso extra que puede cambiar tu situación económica si tomas el tiempo de pagar ese precio durante Claro, un periodo de a tiempo mediano y largo a plazo. mediano y largo plazo. Que fue lo que hice yo, en base a la tarea, al proceso que hice con Marcos. Entonces, yo descubro, con todo este proceso, con esa situación que nos tuvimos juntos, yo descubro lo importante de buscar una nueva fuente de ingresos, independientemente de cuánto sea el monto extra que estoy ganando. Porque simplemente suma. O sea, ya es Suma, algo sí, extra, algo que no tenía, y ese algo extra me puso en una posición de autoestima también diferente. exactamente. Y a mí también, o sea, yo cuando recién tenía mi sueldo, a los 21 20 años,
yo tenía mi sueldo, pero yo quería generar más y no me importó quizás verme menos por generar más. O sea, yo con Marcel, un buen O amigo, sea, verse menos no o tiene ningún sea, sentido. No, o sea, claro, o sea, como mentalmente, o sea, por ejemplo, yo, ¿qué hice? Fue comprar poleras deportivas, y yo me compré un mantel y me iba a la calle pero tú a dices que vender. hay gente que te podría te podría decir, oye, ¿por qué haces eso? Así Claro, como ¿y que por qué te haces eso? bajaría. Claro, o Yo, al sea, contrario, pues, yo le aplaudo, po. exactamente, pero hay mucha gente que dice, pero ¿por qué estás haciendo Ya, y eso? ahí ¿Y tiene que por qué ver te estás arreglando? eso. Pero Ahí tiene que ver con la conciencia del dinero, este pues. es tu tiempo libre, ¿por qué lo estás ocupando Ah, en estar en la calle con claro, te frío? entiendo, ya ¿Pero te por qué? Porque yo quería generar más dinero. mortal. Y así, Súper. y eso me dio los resultados. Después de que me compré mi primer departamento como a los 22 años. ¿Cachai? Entonces, a los 22 años trabajando así y obviamente poniéndole pilas a un tiempo. Después me compré mi auto con lo que arrendé, porque arrendé Ahí mi está, departamento. esta parte, ahí está en base la parte de la visión, por Claro, propósito. arrendé mi ¿Por qué estamos departamento en el haciéndolo? mes uno y todas las ganancias yo le iba ahorrando. ¿Para qué? Para comprarme el primer auto. Después el primer auto lo compré barato y lo vendí caro. Me fui comprando más autos Qué bien. y así empieza. Pero obviamente todos empezamos ¿Cuánto desde... tiempo te tomó? ¿Cuánto tiempo te tomó desde el momento que empezaste a ahorrar y te compraste tu departamento y te compraste tu primer auto? Desde ese momento de la conciencia. No, poco, o sea, 6 meses. El otro día le pregunté, porque si tiene un auto nuevo. Le pregunté, oye, ¿cuánto te demoraste en comprarte el auto? 6 meses. Y yo, ¿qué? claro, no, el primer departamento lo compré en un año y medio desde que recibí mi primer sueldo, Ah, claro. como a los 22 años. Recibí mi primer sueldo como a los 20, 21, no me acuerdo bien. Hay algo súper importante también que destacar, que no lo hemos visto. Cuidar, cuidar mucho tu condición bancaria. Porque esas oportunidades también, el dinero también fluye en base a una deuda bien tomada, ¿no? O sea, si yo no tienes una buena condición bancaria, ¿cómo tiene un nombre eso? Una hoja de vida bancaria, no sé cómo lo Como llaman ustedes. un score crediticio. Claro, que una buena posibilidad crediticia, el banco te toma en cuenta y también te facilita la vida de alguna forma, pero eso tiene que ver ya con la educación financiera, Con la ¿no? educación financiera. Tienes que cuidar tu educación financiera. Si estás sobreendeudado en este momento, lo primero que hay que hacer es tratar de salir de ahí. Claro, cuidar Sí. el dinero, sí. Yo una vez hice un ejercicio que de verdad me hizo muy bien, que fue después de que yo ya tenía una posición relativamente buena, que era como los 25, 26 años, que yo ya estaba bien, o sea, tenía mi casa, tenía ya todo, o sea, tenía un buen auto, puta, el auto que yo de mis sueños ya, pues. A los 25, 26 años ya tenía mi Mercedes, entonces era bacán, pues. Pero de repente uno igual a veces se va. Y yo hice un ejercicio, que fue tomar una moneda, todo lo que tenía en mi billetera, que era, no sé, era, nunca ando con plata, entonces justo ese día donde leí el libro, saqué y tenía monedas, puras monedas de 50 ese, y él te decía que tenía que botarlo, tenía que botar esas monedas. Y yo qué hice, abrí el basurero, nervioso, súper nervioso porque, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy botando la plata. Supongamos que eran 1000 pesos, $1, así, pero puras monedas. Las pesqué y las boté. Y las miré en el basurero y fue Es como, impactante. sí, es un proceso psicológico súper interesante. Yo Fue también lo hice. Sí, impactante. sí lo Sí, hice también. también. Y fue, pero impactante. Y después yo Sí. cuando iba caminando en la calle y me quería comprar algo, no sé, cualquier cosa, un sándwich o algo por el estilo, y decía, pero ¿es necesario comprarme este sándwich? Estoy botando 1000 pesos porque no lo necesito. A no ser que hayas realmente tenido hambre, no hayas Claro, pero no lo almorzado. necesitaba. O cualquier cosa, un chupete, no sé, un lápiz. Tengo 100 lápices, ¿para qué quiero Amigo, otro? ¿para qué te compras chupetes? No lo entiendo. No, yo no como chupete, pero Pero se entiende, o lo sea, necesario. básicamente el gasto El innecesario, el gasto gasto que no tiene innecesario. sentido. Tenerle, Un amigo me decía que, él siempre me decía, cuando quiero algo, no sé, algo tecnológico, como que siento el impulso, digo, ya, voy a esperar 3 días. sí, Y después se lo olvida. tres Y no días, gastó esa plata en algo que en realidad no necesitaba. 3 días, una semana y no hacer gastos emocionales, no hacer gastos emocionales. Pero Buena, aquí ya viene la parte de finanzas personales que también la podríamos enfocar un día. sí. Pero más, como Pero más técnica, así más como técnico, más, claro. podría ser más preparado. Pero Oye, bueno, está bueno. Es un tema muy extenso y es difícil también. Ojo que estamos hablando de nuestra experiencia, cómo nosotros hemos visto esto, también hemos cambiado un poquito la mentalidad acerca del dinero. Y más que nada, invitarlo a crear una conciencia positiva acerca del dinero para que también su vida económica
sea más positiva en todos los sentidos posibles. Exactamente, y con esto ya damos por terminado este capítulo del podcast Bueno, de el dinero. Un tema súper interesante, súper grande, así que eh, los insto a que se suscriban, nos apoyen con un like que compartan este y que contenido. compartan y le coloquen comentarios lo que piensen, que somos bonitos o que somos feos, lo que sea. Si les gustó o no les gustó el podcast, si quieren algún tema en particular, Claro, lo que sea, así que aquí estamos para servirles. Así que muchas gracias y gracias Alejandro que les por vaya todo. bien. Gracias, bro. Estuvo bueno. Siempre me dejáis con el puño. Sí, bueno, que no te acostumbrados. Chao. Chao, chao.